Esta semana dedicamos el primero de nuestros reportajes a la nueva edición de Historia de Canarias, de José de Viera y Clavijo, una obra básica para acercarse a la historia de nuestras islas, a la historia de sus primeros pobladores, al proceso de la conquista y al encuentro entre ambas culturas. Una edición crítica realizada por el catedrático Manuel de Paz. La Historia de Canarias de José de Viera y Clavijo constituyó desde su primera edición en el siglo XVIII una obra de referencia obligada para todos aquellos que se interesaran por el pasado de las islas. Así ha sido desde entonces, de ahí la necesidad de reeditarla cada cierto tiempo y de analizarla críticamente. Hay algunas cuestiones que me gustaría comentar brevemente. Primera, a medida que avanzaba en el estudio de la historia de Viera, pude observar una gran diferencia en el empleo de términos como bárbaro o bárbaro entre el borrador y el texto que finalmente se publicó en la edición Príncipe. En este contexto, el concepto de bárbaro no parece referirse a un estadio evolutivo de la humanidad, de acuerdo con el binomio bárbaro equivale a pastor, sino más bien a un intento por hacer más salvaje y bárbaro, si ello fuera posible, al pueblo aborigen al compararlo con el europeo y el español. Entre otras causas, porque Viera, que es hijo de su época, construye también un paisaje agrario de la prehistoria insular, un paisaje en el que el pastoreo ocupa un lugar relevante, pero no determinante. Viera reinventa, por tanto, una tradición, recrea un paisaje cultural y un paisaje histórico eminentemente ilustrado en el que se sitúa como en un paraíso agrario, en el que sitúa, digo, a sus buenos salvajes, a sus bárbaros adorables. Pero no le queda otro remedio que hacerlos más bárbaros, entre otras razones, para no contradecir la justificación moral, política y religiosa de la conquista. Sobre Viera influyeron de manera muy significativa autores como el naturalista Buffon, como es sabido, pero también otros pensadores como Perrón, que fue el creador de la moda céltica que invadió Europa durante el siglo XVIII. La obra de Perrón le sirvió a Viera para tratar de hacer algo parecido con el paisaje insular, con los antiguos pobladores y con los míticos atlantes supervivientes en unas islas que pudieron haber estado conectadas con el continente africano y por tanto directamente también a través del desierto con Egipto. Le sirvió de base asimismo la teoría de John Wallis, profesor de Oxford, sobre la lengua que uniría a los bretones de las dos orillas del Canal de la Mancha, antes de que se produjera la separación geológica del territorio, a pesar del abismo cronológico que separaría tales hechos y que obviamente era imposible de entender en una época en que la edad de la Tierra se situaba, de acuerdo con la Biblia, en torno a los 6.000 años. Se perciben también, en tercer lugar, las influencias sobre el polígrafo de autores como Jean-Baptiste Vico, el Marqués de Condorcet, Adam Smith, William Robertson, Charles Bonnet, Cornelius de Pau, el más vocacional de todos los degeneracionistas, y asimismo del sabio Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, quien, como afirma el profesor Peset, preludió la teoría de las mutaciones y el nacimiento de la eugenesia. Voltaire le atacó con furia a Maupertuis, pero Viera no dejó de citarle con frecuencia, cariño y voluntad desde su época lagunera. La forma de la nariz de los guanches, en cuarto lugar, achatada como en ciertos pueblos africanos, según una descripción que Buffon tomó de un libro de viajes de Durret, permitió asimismo elaborar un razonamiento en el que traté de poner en relación los conocimientos evolucionistas de la época con lo que pensaban Viera o su primo José Clavijo y Fajardo sobre los guanches, su aspecto físico y su pervivencia.
Al rechazar la afirmación de Durret y Buffon, Clavijo tuvo que justificar su propia ascendencia dada su condición de canario y la situó en el ámbito de familias españolas de raigambre, probablemente porque, como se contemplaba en los estatutos de ciertos colegios mayores, como el Colegio Mayor de Santa María de Jesús de Sevilla, aún en el siglo XVIII, y hasta la supresión de los expedientes de limpieza de sangre en 1835, no sería bien recibido en la administración peninsular quien no estuviera, comilla, limpio de casta y sin mancha en generaciones anteriores de judíos, moros, mudéjares, conversos, guanches, canarios, gitanos, negros y mulatos. Quinto, y en fin, también existió alguna otra oportunidad para la diversión, como cuando Viera le dijo a Fernando de la Guerra en 1782 que se venía a Canarias a hacerse guanche, hombre salvaje y orangután, que es lo que justamente significaba en lengua malaya hombre salvaje, de acuerdo todo ello con la escala natural del ya citado Charles Bonnet, que situaba al orangután entre el hombre y el mono, casi en la cúspide de la evolución. Es una buena noticia, además, que esta edición de la historia esté disponible gratuitamente en Internet desde los primeros momentos, para que llegue a la mayor cantidad posible de lectores. Las ediciones del siglo XIX fueron recomendadas por los gobernadores civiles y por la propia Isabel II a los ayuntamientos y a las corporaciones del archipiélago para que las adquirieran con cargo a sus presupuestos. El apoyo institucional a la producción cultural y a la sociedad del conocimiento se ha convertido efectivamente en una de las metas fundamentales de la humanidad en este siglo XXI.